Y me estaban llamando. Ya, entonces, el problema es que justamente eso es lo que nos afecta como sociedad, que no hemos interiorizado, ¿no es cierto?, la forma en la que tenemos que aprender. Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿cómo aprendemos a aprender? Bueno, eso se llama, muchachos, metacognición, ¿de acuerdo? Y la metacognición tiene que ver específicamente con una cosa. Permítame un segundo, por favor, me están llamando por teléfono. Profesores, está hablando. No le escucho. Ya volví. Me estaban llamando por teléfono. Les dije que me esperen un segundito. Ya está bien. Entonces, como les decía, esto de entender cómo aprendo, de saber cómo aprendo, de saber qué es lo que necesito, se llama metacognición. Y como lo pueden ver en su pantalla, se refiere al conocimiento que las personas tienen sobre sus propios procesos y productos cognitivos. ¿Lo entienden? A ver, Natalie Fiorella Mendoza. Natalie, Sí, teacher. dime, ¿entiendes este concepto? La metacognición se refiere al conocimiento que las personas tienen sobre sus propios procesos y productos cognitivos. ¿Qué entiendes de esa frase? Creo que cada persona se desenvuelve por sí sola o tiene sus propios conocimientos, sus propias opiniones. Ok, Natalie, gracias. Silencio todo audio, por favor. En realidad de lo que estamos hablando, muchachos, acá es de cómo adquirimos esas opiniones, de cómo adquirimos esa forma de pensar. No estamos hablando en este momento de las opiniones todavía. Estamos hablando de cómo formamos en nuestra cabeza esas opiniones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿podemos tener una opinión? Sí, podemos tener una opinión, pero ¿cómo hemos formado esa opinión? ¿Cómo hemos recibido esa opinión? Muchos de ustedes se guían por las redes sociales. A ver, Thaís, ¿estás con nosotros? Sí, Dinos, por favor, ¿cuál es la última noticia que has leído en redes sociales? Cualquier noticia, no te preocupes. Del espectáculo, del deporte, de la política, de lo que tú quieras, cualquier noticia. la última de deporte era que el árbitro ha cobrado una falta a Perú, pero no a Chile. Perfecto. Gracias, Thaís. Silencio tu audio, por favor. Miren, por ejemplo, lo vemos en el Internet y en este caso creo que sí es cierto. Bueno, los que han visto el partido, yo no lo he visto, pero me he enterado de las noticias, saben que el segundo penal que le han cobrado a Perú no era penal, ¿no es cierto? Pero muchas veces en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, en YouTube, en WhatsApp, nos enteramos de noticias que son falsas, muy falsas. ¿Han escuchado o han leído o han visto algún video de esa gente que dice que debemos tomar dióxido de cloro para prevenir el coronavirus? Sí, chicos, hay mucha gente que está diciendo tomemos y tomemos y tomemos y tomemos. Pero sin embargo, en Bolivia hay 7 niños muertos y como 30 adultos por consumo de dióxido de cloro. En Argentina, un niño está intoxicado grave en un hospital por tomar dióxido de cloro. Una chica en Brasil ha muerto por tomar dióxido de cloro. Chicos, no podemos creer todo lo que veamos en redes sociales, solo y simplemente porque está en redes sociales. Tenemos que darle más importancia a cómo funcionan esos procesos y, perdón, cómo funciona esa información y tratar de buscar. Entonces, lo que nos decía Natalie es que la metacognición es nuestra opinión, pero en realidad la metacognición es cómo formamos esa opinión. Si hoy día ustedes salen a la calle, no salgan por favor, estamos en emergencia sanitaria, pero si ustedes salieran a la calle y les preguntan, ¿qué opinas del partido de ayer? Ustedes van a repetir, el árbitro es un ladrón porque lo leímos en Facebook, ¿no es cierto? Y a Facebook le creemos. Mi hijo el otro día me dice, papi, ya sacaron la serie de Among Us en Netflix. Buscamos en Netflix y no había. Y me dice, no, sí está, mira. Y me muestra y era un TikTok. Una chica en un TikTok
hizo un video, bueno, un microvideo de los videos de TikTok, en el que dijo, ya pusieron la serie de Among Us en Netflix, bien, ahora hay que ver la serie. Y mi hijo estaba animado con ver la serie. ¿Se dan cuenta? La generación de ustedes aprende mucho más por las redes sociales. Esa es la forma en la que adquieren conocimientos. El problema está, chicos, en que ustedes tienen obligatoriamente que relacionar esos conocimientos. ¿De acuerdo? No puede ser que esos conocimientos no sean contrastados con la realidad. Si yo les digo que tomen dióxido de cloro en Facebook, la gente se va a envenenar como se esté envenenando. Hace falta investigar un poquito. Pongan en el Google. ¿Perdón? Pongan en el Google, tomar dióxido de cloro ayuda a prevenir el coronavirus y van a ver qué es lo que les va a decir. ¿De acuerdo? Les va a decir que no, que por supuesto que no tiene nada que ver el COVID con el dióxido de cloro. Pero sin embargo, lo dicen en Facebook, lo dicen en Twitter, lo dicen en Instagram, lo dicen en WhatsApp y nosotros lo creemos inmediatamente porque sí. Porque de pronto es como tienen que funcionar las cosas. Y si lo dice Facebook, es verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de la metacognición, como leen en la figura que tenemos en sus pantallas, dice que nos ayuda a supervisar activamente estos procesos para favorecer el alcance de una meta. Entonces, si ustedes se dan cuenta que aprenden mejor mirando, ¿por qué seguirían leyendo? Y cuando me refiero a mirando, me refiero a videos, documentales, etcétera. Por ejemplo, ustedes tienen que estudiar para el curso de química, ¿no es cierto? Ya que les importa tanto los números, química, matemática, física y todas esas cosas que seguro que nos han hecho un gran país, ¿no es cierto? Entonces, ya que les importa tanto eso, ustedes tienen que estudiar, no sé, una fórmula de química o tienen que estudiar una fórmula física. La leen, la estudian y no la entienden, ya sea porque el profesor no tiene método, ya sea porque no les gusta el curso, ya sea porque es un contenido muy complicado, ya sea por mil razones. Entonces, pero sin embargo, ustedes ven un documental en YouTube y lo entienden a la primera. Eso significa que su forma de entender de ustedes es mejor mirando, ¿no es cierto? Pero de pronto se dan cuenta que, no sé si ustedes conocen, pero hay una red social también que se llama Spotify. En Spotify hay algo que se llaman podcast. Y los podcasts antes eran solo de música, luego empezaron a ser sobre otras cosas, deportes, etcétera. Y luego se diversificó a cosas como, por ejemplo, la literatura. Yo sé que en la vida leerían ustedes, no son numeritos, ¿no? A ustedes les encantan los numeritos. Entonces, pero en el caso de que les interesara, ¿no es cierto? Hay novelas completas, hay poemas completos en Spotify, ya en podcast. Y también hay podcast de clases de matemáticas, de química y esos numeritos que les encantan a ustedes, ¿no es cierto? Entonces van y se ponen a escuchar y de pronto aprenden a la primera escuchada. Entonces ustedes son mejores escuchando. Bueno, pues, su aprendizaje es mejor escuchando. De pronto, un día ustedes encuentran un libro de matemáticas, ¿no? Y se ponen a realizar ejemplos parecidos a los del libro en un papel. ¿Qué significaría? Que la forma de aprender de ustedes es haciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta profesora, Amanda Williams, en Winnetka, Chicago, descubrió que no todos aprendemos igual, que no todos necesitamos los mismos impulsos, ¿no es cierto? En este país formamos burritos que sepan sumar y que van a la universidad y que después construyen un país estúpido como este, ¿no es cierto? Un país fracasado como el que tenemos, ¿no es cierto? Un país en el que hablar es casi imposible, nuestro alcalde es un analfabeto, ¿no es cierto? Conozco muchos profesores, no del colegio, de otros colegios, analfabetos absolutos, conozco profesores de la universidad que son reverendos analfabetos y que no saben absolutamente nada de cómo expresarse o cómo generar un conocimiento y cómo transmitírselo a los alumnos, mucho menos van a saber cómo generar ellos mismos conocimientos. Pregúntenles ustedes a sus propios alumnos cómo se escapan de sus salones y simplemente van a dar el examen o le pagan al profesor.
¿no es cierto? Es justamente porque formamos este tipo de educación, la educación estúpida de aprendamos a sumar, eso lo es todo. No sé si alguno de ustedes va a ir a postular, ustedes que están, sobre todo los que están en quinto, van a ir a postular a a la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Ya? Si van a Lima y postulan a la Pontificia Universidad Católica del Perú, se van a dar cuenta de lo inútil que fue su educación y tanta matematiquitas y numeritos. Porque en la pontificia, cuando yo postulé a la maestría, ¿no es cierto? No me hicieron un examen de admisión en un papelito para marcar numeritos y sumar, no. Me hicieron una entrevista personal. Y en la entrevista personal a uno lo evalúan. Me dijeron, ¿tú de dónde vienes? Yo les dije, yo estudié en la universidad en Trujillo. Me dijeron, oye, ¿y en Trujillo qué lugares, por ejemplo, hay para conocer? Le empecé a explicar. Y luego me dijeron, ¿y en Trujillo cómo es la cultura? Ah, ya que se dedica prácticamente la economía de Trujillo. Entonces, eso no se aprende sumando numeritos ni sacando fórmulas matemáticas. ¿Se dan cuenta? Ese es el mundo que necesitamos, ese es el país que necesitamos. Justamente por enseñarnos a sumar y a restar, es que la gente suma. En la selva, por ejemplo, dice, un árbol me da oxígeno, pero no importa, porque un árbol cortado me da plata. ¿Qué suma más? ¿El oxígeno o la plata? Bueno, suma más la plata. Aprendamos a sumar. Y nos convertimos en ese tipo de borregos que creemos que los números nos van a salvar. Y así estamos. La educación que les han dado a ustedes es la educación que nos han dado a todos de los últimos 50 años. Y miren cómo estamos, en los últimos lugares en educación, en los últimos lugares en educación política, en los últimos lugares en conocimiento de nuestra realidad, en los últimos lugares en conciencia social. ¿Ustedes saben que somos el peor país durante la pandemia? ¿Ustedes sabían que en otros países los chicos como ustedes no salen de sus casas? Yo les puedo apostar que ustedes mismos saben de compañeros y de ustedes mismos que durante la pandemia han salido a pasear, a jugar, a hacer cualquier cosa. ¿Por qué creen que lo hacen? Lo hacen porque no se les ha formado una conciencia social. Esa conciencia social que debería habérseles formado leyendo libros, investigando, preguntando, analizando política. No, a ustedes solo les han enseñado a sumar y a hacer formulitas. Entonces, con eso, cuando le dicen, no salgas de tu casa, ¿qué vas a ver el estúpido del presidente? Con que no me vea nadie, me salgo de mi casa. ¿No es cierto? Con que no me vea nadie, presento mi cuaderno con 2 lecciones y que me falta un montón de igualarme. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos falta. ¿Ustedes creen que eso lo van a aprender con el tiempo? No. Ustedes no se pueden quejar, todos los que han ido a la revisión de cuadernos, excepto 5 o 6 alumnos de toda la secundaria, no se pueden quejar de los políticos que tenemos, porque esos políticos son ustedes. Ustedes van a ser igual que esos políticos, irrespetuosos, incumplidos, impuntuales, ¿no es cierto? Hemos dicho que 12 y 5 se cierra la asistencia, han seguido entrando, van a seguir entrando, porque les importa un pepino, porque entienden que los cursos, sean sociales, sean cívica, sean comunicación, literatura, etcétera, no importa. Lo que tengo que aprender es a sumar numeritos y 1 más 1 y 28 más 51 y fórmulas matemáticas. Y así tenemos a los representantes que tenemos. ¿Ustedes creen que Alan García fue un mal estudiante en el colegio? Por el contrario, fue un súper estudiante en el colegio. ¿Por qué? Porque les enseñaban lo mismo que les enseñan hoy a ustedes. A ser burros cargados con matemáticas. Y ahí estamos. ¿No es cierto? Ustedes caminan por la calle, ven miles de personas mendigas. ¿Por qué creen que están esas personas en la calle y en la indigencia y en la mendicidad? Porque no hemos tenido un político capaz de generar una política para que esas personas se eduquen cuando eran jóvenes, trabajen y hoy tuvieran una vejez digna. No, mejor aprovecharme yo, porque eso es lo que nos enseñan en el colegio, a sumar numeritos. Entonces, yo tengo que sumar los numeritos que van a mi bolsillito. No voy a sumar qué puedo hacer yo por mi país. No, voy a sumar cuántos numeritos necesito yo para comprarme mi carrito, mi casita, y yo, y eso es lo que les enseño. Entonces, cuando ustedes les roben en la calle, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes agradezcan. Ustedes tienen que decir, qué bien que me robaron, porque me roban por culpa de una autoridad que es un idiota.
Y ese idiota que es la autoridad es quien voy a ser yo en el futuro. Porque yo quiero ser como él. Aprender a sumar, a restar y fórmulas matemáticas, y fórmulas químicas, y física, y trigonometría. Porque eso es lo que me importa. No me importa ser una buena persona, no me importa ayudar a los demás, no me importa generar trabajo para mi país. No, 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 no. De eso que se ocupen los demás. Pero me voy a quejar. Ustedes tienen que ser como el peruano promedio, como sus papás de ustedes. Yo les apuesto que sus papás de ustedes les encanta quejarse de la política. Oh, que este político es un ratero, o que el alcalde es un ladrón. Pero sin embargo, sus papás de ustedes mismos no se educan, ni no los educan a ustedes para ser buenas personas, para ser respetuosos, para ser educados, para ser cumplidos, puntuales, honestos. No, los educan para que aprendan a sumar. Ya les he dicho, burritos cargados con matemática. Eso es lo que van a hacer. Yo lo lamento mucho, muchachos. No pensé que la educación en colegio, es el primer año que enseño en colegio, yo soy un profesor universitario, en los últimos 10 años, es el primer año que enseño en colegio, y no pensé que la realidad en colegio fuera tan brutalmente decepcionante, pero brutalmente decepcionante. Salvo, como les digo, una alumna de cuarto y quinto, y que está presente en el salón ahorita en la clase, solo una alumna ha sido capaz de establecer un diálogo real. Todos los demás son discapacitados mentales para establecer un diálogo. Mi hijo, que tiene 7 años, puede elaborar un diálogo mejor que todos ustedes, excepto una de sus compañeras. Todos los demás de ustedes parece que tuvieran problemas psiquiátricos o problemas de desarrollo intelectual y necesitarían ir en realidad a un colegio especial. Me ha sorprendido muy negativamente el día de la revisión de cuadernos, por eso yo estoy hablando con el promotor para yo no volver a hacerlo, ¿no es cierto? No tengo ninguna necesidad de perder mi mañana en revisar cuadernos vacíos y revisar exámenes en los que se han copiado unos de otros o en los que han repetido lo que decía en la lectura. A mí no me hace falta en lo más mínimo, muchachos. Quizá ustedes creen que sí, no, a mí no me hace falta. Sigan ustedes concentrándose en la matemática, en lo demás. Y como les digo, cuando su calle, por ejemplo, tenga un hueco, ¿no es cierto? Y todos los carros pasen por el hueco y se quejen del hueco, ustedes tienen que decir gracias por ese hueco. Porque ese hueco es culpa de un alcalde inútil. Y ese alcalde inútil es quien yo voy a ser en el futuro. Pero voy a aprender a sumar y a restar. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, todo esto venía a esa capacidad que tenemos de aprender. ¿Se dan cuenta? Nosotros nos han enseñado qué tenemos que aprender y cómo aprender. Solo leyendo, escuchando al profesor. Y no es cierto. Muchos de nosotros no tenemos que aprender leyendo ni escuchando al profesor. Muchos tenemos otras formas de aprender. Haciendo, jugando, mirando videos o hasta mirando películas. ¿No es cierto? Siempre y cuando tengamos la capacidad de poder analizarlo. Al mismo tiempo, la metacognición, muchachos, posibilita la integración de conocimientos y experiencias. Eso es lo que les decía. Por ejemplo, si yo voy por la calle y veo que una persona lanza un poco de basura a la calle y no la recoge, en mi cabeza, aunque yo no recoge esa basura, en mi cabeza yo voy pensando qué va a suceder con esa basura. Se va a quedar ahí. Si es plástico, va a tardar 1000 años en desintegrarse. Tiene que pasar una señora basurera y recoger esa basura, llevarla al botadero de basura. Y en el botadero de basura, ¿qué pasa? A ver, por ejemplo, Marco, que ha entrado tan tarde. Marco, ¿estás ahí? Marco, Marco. Perfecto. Dayana también acaba de entrar. Dayana, ¿estás ahí? Sí, Dayana, ¿qué hacen con la basura al final? ¿Dónde la botan y qué pasa después? profesor, ¿podría decirle yo? No, un segundito, Thais. Vamos a ver qué nos dice Dayana. Dayana, Dayana, gracias. Thais, a ver, nos querías decir tú, ¿qué pasa con la basura una vez que la gente la recoge y la botan? ¿A dónde termina la basura? Yo lo sé porque mi tío trabajaba ahí. Primero, o sea, cuando sale la basura en la calle, vienen los señores barrenderos o señoras. Ellos lo llevan a un tipo, un lugar donde los carros basureros
lo dejan ahí su basura de las señoras que recogen en carritos. El camión basurero lo lleva a un basurero más grande. En ahí hay de todo tipo. Hay perros, gatos, animales, hay personas que recogen y los trabajadores de ahí montonan la basura con maquinaria pesada. Es Ya. prácticamente un Y cerro. después, ¿y después qué pasa? La basura se queda ahí. Sí, o si no, por ejemplo, hay otras personas que recolectan lo que sí se puede usar, pues, ¿no? Las botellas Claro, de basura, las botellas sí, descartables claro, y otras cosas más. claro. Pero Gracias, Thais. se queda ahí y ese lugar huele horrible. Incluso hay casas a 50 metros, 20 He metros, visto, y he ahí viven visto. personas. Sí, sí, es cierto. Gracias, Thais. Silencio tu audio, por favor. Es cierto, muchachos. Lastimosamente, ahí está, eso es lo que les decía, ¿cierto? Somos tan buenos aprendiendo matemáticas y todo ese conjunto de conocimientos súper importantes, ¿no es cierto? Pero sin embargo, seguimos juntando la basura en basurales. O sea, para qué estudian tantas matemáticas, tantas ciencias, si no pueden idear nada para hacer algo con esa basura? Ustedes saben que hay países que funcionan sus carros con basura. La basura es procesada y esa basura procesada se convierte en combustible para carros. No, pues acá no, ¿no es cierto? Acá tenemos que ganar dinero. Y como eso no da dinero, bueno. Entonces, muchachos, esta forma que tenemos esto que se llama la metacognición, tiene algo que se llama la escalera de la metacognición, ¿de acuerdo? Y es, primero, ¿qué he aprendido? Por ejemplo, hoy día he aprendido que el profesor Villavicencio está realmente molesto con todos porque somos, así tienen que decir ustedes, ¿no es cierto? Somos ociosos, irresponsables, impuntuales, incumplidos e irrespetuosos. Eso han aprendido hoy día. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo han aprendido? A través de la clase. ¿Para qué les ha servido eso? Obviamente no les ha servido para nada, ni les va a servir para nada, porque ustedes van a seguir siendo los mismos, y el curso y los cursos importantes, como comunicación, como sociales, para que sepan su propia historia, o mismo cívica, ¿no es cierto? No van a servir para nada y van a seguir en los otros cursos, ¿no es cierto? ¿Y en qué otras ocasiones puedo usarlo? Deberían poder usarlo para ser mejores personas. ¿Para qué lo van a usar? Para nada. ¿No es cierto? Entonces, cuando llegue la revisión del siguiente bimestre de cuadernos, y espero no poder ir y que el promotor me permita no ir, a no poder verles la cara otra vez, ¿no es cierto? Entonces, y a menos que me obliguen, y si me obliguen, si me obligan, perdón, los voy a tener que volver a ver con sus cuadernos vacíos, sus exámenes mal hechos, su diálogo mononeuronal, incapaz de elaborar tres ideas juntas. Entonces, ustedes podrían usarlo para nada. ¿No es cierto? Pero en otros cursos sí les puede servir. Por ejemplo, tanto les gusta la matemática, la química, la física, la trigonometría. Entonces, por ejemplo, ¿qué he aprendido? He aprendido que es un triángulo. ¿Cómo lo he aprendido? Me lo enseñó el profesor. ¿Para qué me ha servido? Me ha servido para saber que es un triángulo, pues me imagino, ¿no? ¿Y en qué otras ocasiones puedo usarlo? Bueno, cuando me encuentre triángulos en Pokémon, sabré pues, para qué es un triángulo. ¿No es cierto? Ese es el escalera de la metacognición, muchachos. ¿De acuerdo? Eso ha sido todo por la clase de hoy. Eh, tengo que dejarlos porque tengo una reunión. A las 2 en punto de la tarde se va a colgar el material de lectura y a las 2 también se va a colgar la tarea para que puedan responder un par de preguntitas muy sencillas. No quiero quitarles el tiempo que tienen que invertir en matemáticas y en otros cursos tan importantes que tienen. ¿De acuerdo? Lo que, por ejemplo, ha pasado con Marco hoy día implica, si lo entienden, ¿no es cierto? Un 0,5 en participación en clase, porque obviamente no está atento, ¿no es cierto? ¿Listo? Bueno, muchachos, ha sido un placer. Pueden salir de la clase. Hasta la siguiente clase, profesor. Hasta luego. Disculpa, profesor. Eh, Sí, Valeria. Mi compañero Marcos estaba presente. El problema es que en las otras clases él ha explicado que no tenía micrófono y no podía hablar, pero mandó un mensaje por chat. No, pero no, tiene que conseguir algún dispositivo por el cual puedan responder. Porque incluso están pidiendo en dirección que estén ustedes con cámara y con el uniforme del colegio. Yo no les voy a exigir tanto porque entiendo que el curso no les importa, ¿no es cierto? Pero
tienen que responder cuando se los digo. Entonces, si Marco no tiene cómo responder, porque no tiene micrófono, va a tener que buscar una computadora o reunirse con alguno de ustedes y así pueden hacer la clase. Me pueden decir, por ejemplo, digamos, Karel y Lady se reúnen a hacer la clase juntas en su casa. Entonces, antes de empezar la clase me dicen, profesor, por si acaso, estamos juntas acá, Karel y Lady. Entonces, yo les tomo asistencia como si estuvieran las dos, pero yo no puedo, o sea, por eso te digo, si es que yo le permito que no hable, que no tengan cámara, yo no sé si están en clase. Lo lamento. ¿Sí? Cuídense, Sí, chicos. bueno, Listo, ya. Valeria. Cuídate. Hasta luego. Ok, profesor, hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, profesor. Cuídense.